Oremos. Gracias, Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias porque nos permites estar reunidos en este lugar para poder conocer más de tu santa palabra. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos. Bendice este estudio, que sea para glorificar tu nombre. Y que podamos, Señor, a través de este estudio, podamos conocer más, crecer en conocimiento para que podamos prepararlo para lo que viene en este mundo, Señor. Bendícelos de antemano, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar. Vamos a usar la siguiente metodología. El hermano ha entregado unas páginas. Ahí van a estar todos los días, cada sermón, cada estudio se va a estar dando, para que nuestros hermanos y amigos vayan siguiendo la secuencia consecutiva de cada estudio, ¿sí? Tal vez el sonido no se puede oír muy bien porque para los que están viéndome en Facebook, pero los videos van a quedar grabados para que se puedan ver en YouTube. En YouTube van a estar mejor grabados por la cámara. Pero lo importante es que la palabra de Dios se va a transmitir. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vamos a hablar acerca del anticristo. La palabra anticristo es como la antítesis de Cristo, el que está en contra de Cristo. Y no solamente alguien que está en contra de Cristo, sino alguien que ocupa el lugar de. En este momento vamos a hablar acerca de quién es el anticristo según la Biblia. Sobre este tema hay una gran confusión en el mundo cristiano. Por ejemplo, la mayoría de iglesias cristianas no adventistas enseñan de que el anticristo es un hombre, de que se va a sentar en el trono de David y va a gobernar a los judíos por 1000 años. Más que todo, la interpretación futurista que vemos en la iglesia protestante enseñan esa clase de interpretación de un anticristo literal. Pero lo importante es, hermanos, que nosotros tenemos la palabra de Dios y no necesitamos especular. La Biblia deja bien en claro respecto a quién es el anticristo. Lo que necesitamos es estudiar, y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Estudiar las características y la evidencia de quién es el anticristo de la Biblia. En el cristianismo hay 3 escuelas de interpretación profética. La primera escuela se le conoce como el preterismo. El preterismo enseña de que todas las profecías de Daniel y Apocalipsis se cumplieron en el pasado. Eso se llama preterismo. La otra escuela de interpretación profética es el futurismo. El futurismo enseña de que las profecías de Daniel y Apocalipsis, la mayoría, se van a cumplir en el futuro con un Israel literal, con un templo de Israel literal y con judíos literales. El futurismo todo lo plasma literal. Un anticristo literal, judíos literales, Jerusalén literal, templo literal, todo literal. Eso es el futurismo. Pero hay una tercera escuela de interpretación profética que es el historicismo. ¿Qué es historicismo? Historicismo, según la hermenéutica, dice así: es un sistema hermenéutico que ve un desarrollo consecutivo, un continuo histórico en las visiones bíblicas apocalípticas. En otras palabras, el historicismo es la escuela de interpretación profética que enseña de que las profecías se empezaron a cumplir desde el momento que se le dan al profeta, siguen durante toda la historia y vemos dónde culmina el clímax de esa profecía. Eso se llama historicismo. Y saben, hermanos, que dentro del cristianismo, la única iglesia que preserva esa escuela de interpretación profética historicista es la iglesia adventista. De todas las denominaciones religiosas que hay, la única iglesia que ha preservado esta escuela de interpretación profética historicista es la iglesia adventista. Si usted pregunta a la mayoría de iglesias evangélicas, le van a decir de que el anticristo es una persona que se va a sentar en el trono de David, allá en Israel. Todos enseñan eso porque la mayoría de iglesias protestantes son futuristas, no son nada de historicistas. Lo que queremos decir es que el historicismo
lleva parte del preterismo y lleva parte del futurismo, porque la misma palabra lo dice, historicismo, viene de historia. Vamos a ver, hermanos, a la luz de la Biblia, de que el anticristo, según la historia, no es una persona, sino que es un poder y un sistema. ¿Oyeron cómo dije? Ahora, para comenzar, quiero que vayan siguiendo la secuencia del estudio. Estos estudios también van a estar plasmados en cada video en YouTube, van a estar plasmados el texto, para que nuestros hermanos también los puedan examinar a la luz de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a comenzar. En la Biblia encontramos la palabra anticristos en plural y encontramos la palabra anticristo en singular. No es lo mismo. Anticristos es una cosa y anticristo en singular es otra cosa. ¿A dónde dice eso la Biblia? Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 al 19. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 al 19. Miren lo que dice Juan. ¿Lo tenemos? Eso allí está en el texto que se les acaba de dar. ¿Sí? Mire cómo dice. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 19, dice lo siguiente. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Pregunto, ¿allí la palabra anticristo es plural o singular? Singular. Así que ahora han surgido muchos anticristos. ¿Captaron? La palabra anticristos allí es plural o singular. Plural. ¿Notaron? Anticristo y anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de ¿qué? De nosotros. Según el contexto, ¿quiénes son los anticristos? Según Juan, son los que salieron de nosotros, o sea, los apóstatas. Juan aquí le está llamando anticristos, plural, a los falsos cristianos que se habían rebelado en contra del Evangelio. Esos Juan les llama los anticristos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿quién es el anticristo? Singular. Notemos otro texto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Juan habla mucho de este tema del anticristo y de los anticristos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 dice, ¿lo tienen? Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. O sea, en los tiempos de Juan el anticristo no había venido, sino que estaba por venir. El anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Vieron la conjugación de palabras? Anticristo y anticristo. ¿Notaron? Por esto conocemos que es el último tiempo. Leamos otra cita. Primera de Juan capítulo 4 versículo 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, dice lo siguiente. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, en los tiempos de Juan, este espíritu se empezaba a manifestar, este espíritu del anticristo. Ahora, vamos a ver a la luz de la Biblia de quién es este poder que Juan está hablando. Para eso vamos a usar el método de interpretación profética historicista. La profecía apocalíptica nos presenta quién es el anticristo. Fácil. Fíjense, hermano, qué fácil entender la profecía. Si nosotros usamos el método historicista, se nos va a hacer fácil entender la profecía. Hay gente que hace bien compleja las profecías. Hay gente que dice, no, es bien difícil entender Daniel y Apocalipsis. ¿Saben, hermano? Que si nosotros somos disciplinados en estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis, se nos va a hacer tan fácil como quitarle un dulce a un bebé. Fácil, ya vamos a notar. En el libro de Daniel, capítulo 7, se nos presenta la secuencia de eventos proféticos y se simboliza por medio de bestias. Vámonos a Daniel, capítulo 7, versículo 1 en adelante.
Daniel capítulo 7, versículo 1 en adelante. Leamos lo que dice Daniel. Mire cómo dice. Para comenzar, quiero que entendamos algo muy importante. En profecía apocalíptica, una bestia representa un reino. Repitan. No una persona. ¿Representa qué? Un reino o naciones. ¿Estamos de acuerdo? Se lo voy a comprobar. Daniel 7:23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto ¿qué? No dice será una cuarta persona, sino que será un cuarto ¿qué? Porque una bestia en profecía apocalíptica representa ¿qué? Un reino o una nación, no un hombre. ¿Estamos de acuerdo? Mire qué importante es estudiar la Biblia. Ahora, vamos a ver en el capítulo 7, desde el versículo 1 en adelante, se presentan 4 bestias. ¿Significa que son 4 qué? 4 reinos. Porque una bestia representa ¿qué? Reino. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, y en visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de la noche, he aquí que cuatro de los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como un león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantado del suelo y se puso en hiesta sobre los pies de manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Mire el versículo 5 que dice: la segunda bestia. He aquí una segunda bestia, semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su cabeza 3 costillas y entre sus dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después miré aquí otra bestia, era semejante a ¿qué? A un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. O sea que esta bestia era como espantosa y terrible. ¿Y qué tenía esta bestia en su cabeza? 10 cuernos. La cuarta bestia tiene ¿cuántos cuernos en su cabeza? 10 cuernos. Y mire el versículo 8, hasta ahí vamos a llegar. Mientras yo contemplaba los cuernos de esta bestia, he aquí otro cuerno pequeño salía, o sea que un cuerno undécimo salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre, y su boca hablaba grandes cosas y blasfemias. Históricamente se ha comprobado de que la primera bestia, representada como un león, ahí están los datos históricos, representa a Babilonia, que se levantó en el año 605 hasta el año 538 a.C. La segunda bestia la tenemos como un oso, representada por un oso. Esto representa a los medos y persas, que surgieron en el año 538 hasta el año 331 a.C. El leopardo con 4 cabezas representa a Grecia. Grecia surgió en el año 331 hasta el año 168 a.C. La bestia terrible y espantosa representa ¿qué? A Roma imperial o a Roma de los Césares,
que surgió en el año 668 antes de Cristo y cayó en el año 476 después de Cristo. Exactamente la secuencia histórica de lo que el profeta Daniel vio en visión. Después de una bestia surgía otra, pero para que surgiera otra tenía que caer ¿qué? La bestia anterior. Exactamente como Daniel lo había profetizado y de acuerdo a como Dios le había dado la visión. Pero lo interesante es que dice que después de la caída de esta cuarta bestia, que es Roma imperial, que cayó en el año 476, surgieron 10 cuernos de esta bestia. ¿Qué representan los cuernos, hermanos? En profecía también los cuernos representan naciones o reinos. Cronológicamente se puede comprobar, según la historia, que después de la caída de Roma imperial en el año 476, Roma, que era toda Europa, se dividió en el año 476 en 10 naciones. Lo que sucedió es de que las tribus bárbaras parcelaron Europa y la dividieron en 10 naciones, lo que hoy tenemos como Europa occidental, toda Europa. Antes de la caída de Roma, toda Roma era Europa, pero después de que las tribus bárbaras invadieron a Roma en el año 476, se parceló y ahora tenemos lo que se conoce como la Europa occidental. Clarito, como la profecía lo había dicho. Todo eso está ahí revelado en el documento que les acabo de dar. Pero lo que queremos en esta hora es centrarlos en el cuerno pequeño, porque el cuerno pequeño es el anticristo de la Biblia. ¿Cuándo surgió el cuerno pequeño? Lógico, según Daniel 7:8, el cuerno pequeño tenía que surgir ¿cuándo? Después de que la cuarta bestia reinara y después de que le salieran los 10 cuernos a la bestia, porque dice que después de los 10 cuernos salió el cuerno pequeño, o sea que el 11º cuerno de la bestia, de los 10 cuernos, ¿salió qué? Después de que los 10 cuernos estaban completados. Esto lo dice claramente Daniel 7:8, como lo acabamos de leer. Ahora, quiero que notemos algo muy interesante. Después de que Roma cayó y se dividió en 10 reinos, ¿qué imperio fue el que se levantó? ¿O qué poder se levantó? La historia lo confirma de que se levantó la Roma papal. El cuerno pequeño es Roma papal. ¿Cómo lo sabemos? Porque este cuerno, según Daniel 7:8, se levanta de la cabeza de la cuarta bestia que representa ¿a quién? A Roma. O sea que en otras palabras, este cuernito pequeño tiene que ser un cuerno ¿qué? Romano, o una nación ¿qué? Romana. ¿Estamos de acuerdo? Es un cuerno. Pero lo interesante es que este cuerno no es político como los demás cuernos que eran naciones, eran reinos políticos, que no se metían en nada de religión. Este cuerno pequeño es un cuerno que se mete en la política y amalgama con la religión, o sea que es un cuerno que amalgamado, une la religión con la política. ¿Cuándo surgió el cuerno pequeño o la Roma de los papas? En el año 538 después de Cristo hasta el año 1798. Exactamente como decía la profecía, que el cuerno pequeño iba a tener su hegemonía durante tiempos y mitad de un tiempo. Ya lo vamos a ver más adelante. Algunas características del cuerno pequeño, según lo que acabamos de ver en Daniel 7. Miren, que vamos a leer algunas características. Inclusive, en el texto que les acabo de dar, ahí está toda esta característica. Voy a sacar por lo menos 6 características de este cuerno pequeño. Observen. Primera característica, este cuerno pequeño sale de la cuarta bestia que es Roma. Lo acabamos de ver. Segunda característica, surge después de los 10 cuernos, o sea que después de que las 10 naciones de Europa estaban completados, se levanta ¿qué? Este cuernito pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Tercera característica, este cuerno arranca, después de que se levanta, arranca 3 cuernos de los 10 y los arranca de raíz. O sea que no es que los corta, sino que los arranca de raíz.
Ya vamos a ver quiénes son estos 3 cuernos que arrancan. Cuarta característica. Trata de cambiar los tiempos y la ley, según Daniel 7:25. Quinta característica. Persigue a los santos durante 1260 días, según Daniel 7:25. Sexta característica de este cuerno pequeño. Habla grandes cosas y blasfemias, según Daniel 7:8. Ahora, vamos a analizar cada una de estas características. La Biblia enseña de que este cuerno pequeño arranca 3 reinos o 3 cuernos de raíz. ¿Quiénes son estas 3 naciones que el papado arrancó de raíz? Exactamente, la profecía nos dice, según la historia, que estos fueron los érulos, los ostrogodos y los vándalos. Eran 3 naciones de que le estorbaban al papado para levantarse y empezar su supremacía durante los 1260 días. Y en efecto, no hay ninguna nación que tenga que ver con estos poderes. Los érulos fueron arrancados, los ostrogodos y los vándalos. Los érulos fueron arrancados en el año 476. Los vándalos y los ostrogodos fueron arrancados en el año 489 hasta el año 493 después de Cristo. Exactamente como la profecía lo había dicho. Muy interesante. La otra característica es de que este cuerno pequeño, dice la Biblia, que persigue a los santos. ¿Cuánto tiempo los persigue? Vámonos a Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel capítulo 7, versículo 25, dice lo siguiente. Noten lo que dice el profeta Daniel. Daniel 7:25. ¿Hablará palabras contra qué? Contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y mitad de qué? De un tiempo. ¿Cuánto tiempo persigue el cuerno pequeño a los santos del Altísimo? Tiempos y mitad de un tiempo. Bíblicamente se puede comprobar en profecía que tiempo y mitad de un tiempo equivale a 1260 días, día por año. Fue el tiempo que duró la supremacía papal. Desde el año 538 hasta el año 1798 hay exactamente 1260 años de supremacía papal. Fue lo que duró lo que se le conoce como la Santa Inquisición o la Edad Media. Exactamente como el profeta Daniel lo había dicho. ¿Saben, hermanos? Bíblicamente se puede comprobar eso, y según la historia también se puede comprobar de que el cuerno pequeño o el papado mató más de 50 millones de cristianos durante la Edad Media. 50 millones durante la Inquisición. Exactamente lo que decía el profeta Daniel. Y en el Daniel 7:25 también se nos dice de que este cuerno pequeño iba a cambiar los tiempos y la ley. Muy interesante. Por falta de tiempo no podemos explicar qué son los tiempos, pero les voy a dar una referencia así concisa y precisa. La palabra tiempos en la Biblia, más que todo en profecía apocalíptica, representa o tiene que ver con el calendario profético de Dios. O sea que este poder o este cuerno pequeño se metió con los tiempos de Dios, o sea que alteró el calendario profético de Dios. ¿En qué sentido lo hizo el papado? ¿Saben, hermanos? Que la teología que muchas iglesias protestantes tienen con respecto al anticristo no es propia de ellos, la adquirieron de los jesuitas. ¿Sabían ustedes? Un poco de historia. Cuando la Reforma Protestante surgió en el año 1516 y al principio de 1517, fue un golpe mortal para el papado, para la iglesia romana, la Reforma Protestante. Fue en ese entonces de que se levantó la famosa orden de los jesuitas, fundada por el famoso jesuita San Ignacio de Loyola. Y le sigue también Francisco Rivera y Luis de Alcázar, otros jesuitas, grandes enemigos de la Reforma Protestante. Y para detener la Reforma Protestante, lo que hicieron los jesuitas durante esa época es hacer un libro, pero muy grueso,
donde explicaban ellos su teología de que todo eso del anticristo, de las profecías de la bestia, de la ramera, no tenía nada que ver con la Iglesia Católica. Eso se refería a Nerón y a Roma, y que eso del anticristo se tenía que cumplir con un Israel literal y un anticristo literal allá en Jerusalén. O sea que el cuerno pequeño, en lugar de explicar las profecías como eran, el calendario profético lo señaló para donde no son. O sea, cambió el calendario de Dios, el cuerno pequeño. O sea, todo eso que las iglesias protestantes enseñan respecto al rapto secreto no es propio de ellos. ¿Sabían ustedes eso? Los fundadores del rapto secreto no son nada menos que los jesuitas de Roma, y muchos protestantes no saben que están predicando una doctrina netamente de los jesuitas. El rapto secreto, todo eso, todo ese bosquejo literal de un sistema falso de interpretación profética, es nada menos que una creación de la mente magistral de los jesuitas. Y muchos protestantes no saben. También el cuerno pequeño iba a cambiar la ley, iba a tratar de cambiar la ley, dice Daniel 7:25. ¿En qué sentido este cuerno pequeño o la iglesia romana cambió o trató de cambiar los tiempos y la ley? Si usted se va a un catecismo católico y se va al tópico de los 10 mandamientos, usted notará de que la iglesia católica ha cambiado los 10 mandamientos. Ha quitado el segundo, que habla de imágenes, y ha quitado el cuarto, que habla del sábado. Y en lugar del cuarto mandamiento dice santificar las fiestas de guardar. Y para que dé cabal los 10, como quitó el segundo, el 10º lo divide en 2. Cuando codicia es lo mismo que codicia. No hay necesidad de dividirlo en 2. ¿Estamos de acuerdo? La Iglesia Católica trató de cambiar la ley. No la cambió, trató. Voy a leerle alguna cita de una referencia de un libro católico donde los mismos católicos admiten de que ellos han cambiado la ley de Dios. O sea que todas las características del cuerno pequeño, que es el anticristo de la Biblia, apuntan ¿a quién? ¿A qué sistema? Al papado. O sea que el anticristo de la Biblia es el papado junto con su iglesia romana. Oigan lo que dice esta referencia de un libro católico, de Catholic Mirror, septiembre de 1893. Lo cito del libro que hay detrás del nuevo orden mundial. Dice lo siguiente. Oiga lo que dice esta referencia católica. La Iglesia Católica, por más de 1000 años, antes de la existencia de un protestante, por virtud de su misión divina, cambió el día sábado al domingo. ¿Quién lo hizo? La Iglesia Católica. No fueron los apóstoles. No fue Jesús quien cambió el sábado al domingo. ¿Quién fue? La Iglesia Católica. Ellos mismos lo admiten. ¿Y qué decía Daniel? Que el cuerno pequeño iba a tratar ¿de qué? De cambiar los tiempos y la ley. Y eso se puede comprobar, hermanos, bíblicamente. La Iglesia Católica, ellos mismos admiten de que no hay base bíblica para guardar el día domingo, que es una institución netamente creada por ellos. Ahí yo les puedo mostrar referencias por decenas, donde los mismos católicos admiten de que ellos fueron los que cambiaron el sábado al domingo, tal como la profecía lo había dicho, que este poder impostor se iba a inmiscuir con la santa ley de Dios. ¿Se acuerdan que citamos a Juan al principio? Que Juan dice que iba a venir el anticristo. Ahora, ¿saben de que el apóstol Juan en Apocalipsis al anticristo le da otro nombre? ¿Saben cómo le llama? Le llama la bestia. Y mire cómo la describe. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 en adelante. El cuerno pequeño es lo mismo que la bestia de Apocalipsis 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente. Mire qué interesante. Ustedes me van a decir a dónde vimos estas bestias anteriormente. Me paré sobre la arena del mar. ¿A dónde está Juan aquí parado? Sobre la arena del mar. No está parado en la tierra ni en el agua. ¿A dónde está parado él? ¿Qué significa eso? En la arena está parado. ¿Saben por qué Juan está parado sobre la arena? ¿Qué es lo que está en medio de la tierra y el océano? ¿Qué es lo que está en medio? La arena. La arena, correcto. ¿Y Juan está parado ¿dónde? Me paré sobre la arena del mar. ¿Por qué Juan está por ahí? Porque vamos a ver esta semana que Juan está parado
en medio de dos poderes que se iban a levantar y que uno se levantó al final antes y otro que se va a levantar al final de la historia. O sea, en otras palabras, Juan está en medio de dos poderes. Una bestia que sube del mar y otra bestia más adelante que vamos a ver en esta semana que sube ¿de dónde? De la tierra. ¿Oyeron cómo digo? Por eso es que Juan está parado ¿dónde? En la arena del mar, porque está en medio de ¿qué? De dos poderes. Una bestia que se levanta del mar y otra bestia que se va a levantar de la tierra al final de la historia. Vamos a ver en esta semana todos esos eventos proféticos, muy importantes. Y yo les pido que no se queden, hermanos. Oigan lo que dice Juan. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos tiene esta bestia? 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y vi la bestia que vi, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como ¿qué? Como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una en su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal le fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vamos a notar algunas similitudes entre el cuerno pequeño y la bestia. Si nosotros somos inteligentes y estudiamos o hacemos un paralelismo, vamos a notar que así como el cuerno pequeño persiguió a los santos durante 1260 días, la bestia de Apocalipsis 13 persigue a los santos durante 42 meses, que es lo mismo. Si usted hace la ecuación aritmética, 42 meses, cada mes de 30 días, se le va a dar 1200 ¿qué? 1260 días, pero en profecía día por año. Exactamente, día por año, 1260 días. El cuerno pequeño habla grandes cosas y blasfemias. También la bestia tiene en su frente ¿qué? Nombres de blasfemia. ¿Notaron las características? Exactamente. La bestia de Apocalipsis 13 está compuesta de cuántas partes, de cuántas bestias. De las mismas bestias que vimos ¿a dónde? En Daniel capítulo 7. ¿Notaron? Es fácil entender la Biblia. Solamente tenemos que ser disciplinados. La mayoría de eruditos, adventistas y no adventistas, en este punto sí estamos de acuerdo. ¿Saben ustedes, hermanos, que estamos de acuerdo en este punto? La mayoría creen de que el cuerno pequeño es la Iglesia Católica, el papado. Yo he platicado con muchas personas de otras iglesias que son estudiosas y me han dicho eso mismo. Aceptan eso, que el cuerno pequeño es el papado. Son pocos los que dicen de que el cuerno pequeño fue Antíoco Epífanes, pero ese es otro tema. Son pocas iglesias, pero la mayoría están de acuerdo que el cuerno pequeño que se levantó de la cuarta bestia que es Roma es el papado. Exactamente. Hermanos, la Biblia dice que este cuerno pequeño habla grandes cosas y blasfemias. Mientras que la bestia de Apocalipsis 13 dice que tiene nombre de blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? ¿Qué es una blasfemia? Esta es otra característica del cuerno pequeño. Blasfemia es de que un mero hombre se haga pasar como Dios y pretenda perdonar ¿qué? Pecados. Ahí están las citas. ¿Saben de que en cierta ocasión Jesús perdonó pecados y los judíos como dijeron? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados? ¿Solamente qué? Dios. Pero este cuerno pequeño y esta bestia tienen nombre de blasfemia. ¿En qué sentido la Iglesia Católica pretende perdonar pecado? Les voy a leer una cita de una referencia católica. The Catholic National, julio de 1895, citado de la última advertencia, página 5, dice lo siguiente. Esta es una referencia católica, mire cómo dice: el Papa no es solo representante de Jesucristo, sino que es el Jesucristo mismo. ¿Oyeron cómo digo el concepto que tiene la Iglesia Católica del Papa? Que el Papa es que Cristo mismo. Oculto bajo un manto de carne.
Otra cita. El Papa León XIII dijo en la encíclica del 20 de junio de 1894, citado también de la última advertencia, página 2, dice lo siguiente: nosotros ocupamos en la tierra el lugar del Dios Todopoderoso. ¿Es una blasfemia esto? Es una blasfemia. El único que ocupa el lugar de Dios aquí en la tierra, ¿quién es? El Espíritu Santo, no es un mero hombre. O sea que el papado no solamente es anticristos, sino que también es antiespíritu. Porque se cree que es representante de Cristo en la tierra, pero el representante de Cristo en la tierra, ¿quién es según el Evangelio? El Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Exactamente, todas las características apuntan de que el cuerno pequeño es el sistema papal. Y saben algo muy importante, hermanos. Vamos a ver durante toda esta semana de que este cuerno pequeño volverá a perseguir a la iglesia como lo sucedió en la Edad Media. Habrá otra persecución. Y saben algo muy importante, hermanos. Nosotros hoy estamos bien tranquilos aquí en este lugar, estudiando la Biblia, estudiando la profecía. Nadie los viene a molestar, nadie los viene a señalar de que estamos cometiendo algún delito. Pero vendrá tiempo, hermanos y amigos, donde estudiar esta clase de temas va a ser prohibidísimo. Y hasta los van a sentenciar a pena de muerte, aunque usted no lo crea. Lamento mucho, hermanos, de que como iglesia adventista estos temas los hemos dado a un lado. En los púlpitos adventistas casi no se oyen esta clase de temas. Y lo que me lamento más, hermanos, y se lo digo con un gran dolor en mi alma, es de que la iglesia, a pesar de ver lo que está pasando en el mundo, y cómo el anticristo, cómo Roma se está listando otra vez para dar un golpe mortal a la iglesia está dormida en los laureles, haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con el mensaje adventista. ¿Sí? Haciendo cosas que no tienen nada que ver con la preparación para lo que viene, para los eventos finales que vienen. No pensamos en eso. La iglesia no piensa en eso. Estamos afanados en otras cosas, y entonces el diablo de alguna manera ha opacado esta clase de temas para que no señalemos quién es el anticristo. Y saben, hermanos, Dios ha llamado a la iglesia adventista con ese propósito, para que podamos señalar este sistema y podamos decir: este es el anticristo. Y hay que salir de ella, de él, del anticristo. Y este es el objetivo de estar la iglesia adventista del séptimo día en esta tierra: desenmascarar estos sistemas y llamar a la gente a que salga de estos sistemas antes de que sea demasiado tarde. Si usted está aquí en este lugar oyendo esta clase de temas, no es solamente para que usted se engorde, es para que usted los predique cuando tenga oportunidad. ¿Estamos de acuerdo en eso? El anticristo de la Biblia no es una persona, sino que es un sistema, que es el sistema papal. Es el anticristo de la Biblia, que lo menciona Juan y lo mencionan muchos apóstoles en la palabra de Dios. Para terminar, quiero leer una cita que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Mire cómo dice. Muy importante este texto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Estamos haciendo nosotros eso, hermanos. Estamos estudiando la profecía. Dios permite, hermanos, durante esta semana que podamos crecer en conocimiento y podamos saber a ciencia cierta sobre lo que nos espera el tiempo del fin, con respecto a los acontecimientos que vienen sobre la iglesia y sobre este mundo. Yo quisiera que algún amigo y hermano pudiera hacer alguna pregunta respecto al tema que hemos estudiado. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Está claro? Si ustedes han ido siguiendo lo que hemos estado estudiando, el tema se ha quedado claro. ¿Sí? ¿Algún hermano, algún amigo? ¿Está clarísimo el tema? ¿No hay duda que el anticristo de la Biblia es el papado? ¿O cree usted que todavía se duda? Una pregunta. Cuando desaparecen los tres poderes, los tres reinos, ¿cuáles eran los países?
Yo lo mencioné, hermano, eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Se llamaban. Eran tribus bárbaras que desaparecieron. No se ahora con sus nombres. O sea que no hay nada, no hay rasgo de ellos, pues, porque la profecía dice que el cuerno pequeño lo arrancó ¿de dónde? De raíz. Y como usted arranca un árbol de raíz, significa que no queda ¿qué? Según la historia, era porque estos cuernos eran arrianos, se oponían al papado y también enseñaban cosas contrarias a la iglesia, eran arrianos, o sea, creían de que Jesús era creado. Hay mucho, vamos a ver durante toda esta semana muchas cosas. Y quiero decirles, amigos y hermanos, estudiar esta clase de tema no es de una semana. Aquí vamos así a pincelazos y los temas que se están dando a los hermanos los puedan asimilar en su casa para que puedan aprender más. Pero no significa que durante toda esta semana vamos a aprender todo. No. Si para hablar de estos temas yo quisiera tener por lo menos un mes y vamos a estudiar esta semana. O sea, que una semana vamos a estudiar y son 7 temas que vamos a estudiar. Entonces, vamos a hacer lo posible para ir a grandes rasgos y vamos a ir intercambiando palabras, ¿sí? Una pregunta, lo que decía Apocalipsis 13:1, esas 7 cabezas de la bestia que se venía del mar, ¿qué representan las 7 cabezas? Las 7 cabezas, va. Una pregunta, ese tema es lo quería presentar en otro, pero el hermano está en una pregunta. Las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 13 representan, eso se puede comprobar con la Biblia, los 7 periodos por el cual ha gobernado el diablo, empezando desde Babilonia. Se puede comprobar eso, los 7 periodos. Son 7 periodos donde el diablo ha gobernado. Después de Babilonia, después cayó a los medos persas, después a los griegos, después a Roma, después al periodo de los 10 cuernos, después al periodo del cuerno pequeño, después al periodo de la herida de muerte, todo eso lo vamos a ver, y después a la sanación de la herida de muerte, que lo vamos a ver mañana. O sea que los 7 cabezas son 7 tiempos por los cuales el diablo ha gobernado por medio de los sistemas. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea que son temas muy delicados, pero durante toda esta semana lo vamos a ver si tratamos de estudiar. O sea que estamos hablando de un seminario que necesitaría mucho tiempo, pero lo vamos a tratar de presentar en una semana. Pero el tema de hoy, ¿se ha quedado algo claro? ¿Sí? Que las características que hemos visto señalan aquí el poder al papado como el anticristo. Bueno, para terminar, vamos a orar. Vamos a cantar el himno, hermano. No. O la oración y nos despedimos. Va. Entonces vamos a orar y les hago la invitación para que mañana podamos estar aquí y podamos disfrutar otro hermoso tema. Vamos a orar. Gracias, Señor, que está en el cielo, santificado sea tu nombre, porque nos permite, Señor, estudiar estos eventos finales que son muy importantes a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, porque a la luz de tu palabra nos hemos dado cuenta que el anticristo es el sistema papal, ese poder, Señor, que le ha hecho tanto daño a tu pueblo, Señor, y que se ha tratado de inmiscuir, de meterse con la ley de Dios. Bendícelo, Señor, como pueblo, para que podamos crecer en conocimiento, podamos prepararlos y preparar a otros antes de que sea demasiado tarde. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu palabra, que es una guía segura en este mundo de tinieblas. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos que puedan venir mañana para que podamos deleitarlos con otro precioso tema para la honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amigos y hermanos, y los esperamos mañana.